de nuevo en Sonic. Uy, ¿ese pipí por qué está así? Uy, ¿qué pasa? ¿Qué? No. Buenas tardes. Por favor, me pueden escribir en el chat si me pueden escuchar bien. Gracias por responder. El tema de hoy es balanceo de ecuaciones químicas y estequiometría. Entonces, hoy lo que quiero mostrarles es el proceso de balanceo de ecuaciones químicas, los métodos usados para balancear las ecuaciones e identificar una ecuación química balanceada. Para ello, ¿qué debemos conocer? En primer lugar, tenemos que conocer los símbolos de los elementos. También tenemos que conocer las unidades de cantidad de sustancia y las fórmulas y nomenclatura química de las sustancias. Bien, para comenzar, lo que tenemos que tener claro es qué es una reacción química. Entonces, nosotros definimos una ecuación química. Nosotros definimos una ecuación química como la descripción simbólica de una reacción química. En esa descripción simbólica empleamos símbolos y números para demostrar el proceso que se está llevando a cabo, es decir, para demostrar la reacción química. Y básicamente en esa ecuación nosotros inicialmente lo que identificamos son los reactivos y productos. Entonces, una ecuación química, ¿qué información nos suministra? En primer lugar, nos muestra las sustancias que participan en la reacción. También nos muestra las condiciones de reacción y las cantidades de las sustancias involucradas. Cuando me refiero a las condiciones de reacción, es porque hay condiciones de reacción que nosotros mostramos y que las colocamos sobre las flechas de reacción. En la ecuación química, nosotros podemos observar tres partes. La primera parte son que está a nuestra izquierda, la llamamos reactivos. A la derecha están los productos y cuando tenemos una única flecha,
La dirección de la flecha nos indica la dirección de la reacción. También podemos encontrar dos flechas en sentido contrario. Y eso lo que nos indica es de que la reacción puede alcanzar un equilibrio químico. En la ecuación química, entonces vamos a identificar los símbolos de las sustancias elementales y o las fórmulas químicas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos como reactivo el magnesio. Como el magnesio es una sustancia elemental, entonces tenemos el símbolo químico del magnesio. El oxígeno es una sustancia pura y como es un gas, entonces tenemos un subíndice. El subíndice nos indica que en la molécula, que en cada molécula tenemos dos átomos de oxígeno. Y también tenemos los coeficientes estequiométricos. El coeficiente estequiométrico siempre se escribe al lado del símbolo y puede ser un número entero o una fracción. En nuestra ecuación química también vamos a encontrar el símbolo de adición. Ahora, ¿qué significa balancear una ecuación química? Balancear, el significado de la palabra balancear significa equilibrar. Entonces, en nuestro caso, cuando indicamos balancear una ecuación, en este caso es una ecuación química, nos referimos a igualar el número de especies a ambos lados de la ecuación. ¿Qué debemos conocer sobre los coeficientes estequiométricos? Entonces, sobre los coeficientes estequiométricos, lo que debemos tener claridad es qué información nos suministran y cómo se relacionan los coeficientes estequiométricos. Entonces, cuando nosotros conocemos la información que nos suministran y cómo se relacionan, podemos manipularlos matemáticamente. Aquí lo que hemos visto es un ejemplo. Es la reacción del nitrógeno más nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso para formar amoníaco. Fíjense que en esta expresión estoy adicionando una información que es el estado de las sustancias. Y el estado de las sustancias yo lo puedo indicar entre paréntesis y como subíndices con la letra S cuando es sólido, L cuando es líquido y G cuando es gaseoso. En este caso estoy indicando que las tres especies, tanto los dos reactivos como el producto, están en fase gaseosa. Ahora, yo estoy indicando que la relación entre el nitrógeno, el hidrógeno y el amoníaco es 1:3:2. Es decir, que me puedo referir tanto a moles como a moléculas. Puedo decir que por cada molécula de nitrógeno necesito 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. Yo puedo interpretar la información que me da una ecuación química, en este caso, que tengo sustancias, como moléculas, como número de moles
Y en general, cuando yo voy a hacer cálculos estequiométricos, casi siempre yo me voy a ver los coeficientes como número de moles. Pero si yo tengo claro que lo que me está mostrando mi ecuación química es la relación entre las sustancias, yo sé que puedo interpretar los coeficientes como número de moles o como número de moléculas. Si yo estoy interpretando el coeficiente como número de moles, entonces si yo digo que un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso para formar 2 moles de amoníaco, debo tener claro cuántas moléculas están contenidas en ese número de moles. Entonces, si es un mol de nitrógeno, entonces yo tengo allí 6 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Si tengo 3 moles de hidrógeno gaseoso, tengo 3 veces esa cantidad de moléculas. ¿Sí? Entonces, 3 veces 6 por 10 a la 23 moléculas. Lo mismo ocurre con el amoníaco. Si son 2 moles de amoníacos, para saber la cantidad total de moléculas es el número de moles por 6 por 10 a la 23 moléculas, y en este caso es amoníaco. ¿Cómo balanceo una ecuación química? Los 3 métodos más conocidos son el método de inspección o tanteo, el método redox y el método algebraico. El método de inspección o tanteo, ¿en qué consiste? Una forma de escribirlo es colocar en una línea vertical, ¿m?, los elementos que están presentes y contar el número de veces que está ese elemento al lado de los reactivos y al lado de los productos, para saber si la ecuación está o no balanceada. Entonces, si está balanceada, el número debe ser igual. Para el carbono, por ejemplo, en este caso, yo tengo del lado de los reactivos, tengo un carbono, y del lado de los productos también tengo un carbón. Para el cloro, del lado de los reactivos, tengo 4 cloros. Del lado de los productos, tengo, en este caso hay 2, 2, 4 y 1, 5. Voy a continuar la inspección de los otros elementos que están presentes, pero ya como el cloro no tiene la misma cantidad a ambos lados, ya la ecuación no está balanceada. Para el potasio, hay 2 potasios del lado de los reactivos, un potasio al lado de los productos, cromo, uno del lado de los reactivos, uno del lado de los productos, y el oxígeno, 4 del lado de los reactivos, y del lado de los productos hay 3. Para balancear esta ecuación por tanteo, ¿qué qué es lo que se recomienda hacer? Bien, entonces lo recomendable es
comenzar a colocar números enteros al lado del compuesto y verificar si comienzo a tener el mismo número de los elementos a ambos lados de la expresión. En general, cuando yo estoy usando este método de tanteo o inspección, siempre dejo para balancear, casi siempre, para balancear en el último caso el oxígeno o el hidrógeno. Y balanceo primero los demás elementos. Ustedes en sus casas, si intentan balancear esa expresión, ¿qué coeficiente colocarían del lado de los reactivos o del lado de los productos? Están intentando balancear la ecuación. Bien, un intento es el potasio. Tengo dos potasios. Aquí ya hay una respuesta en el chat. Vamos a leerla. Si están tratando de hacer el ejercicio y alguno tiene alguna respuesta, la puede escribir en el chat. Un intento para hacerlo es, tengo dos potasios del lado de los reactivos y uno al lado del producto. Yo puedo escribir el número 2 delante del cloruro de potasio y entonces en este caso ahora tendría también dos potasios del lado de los productos, ¿cierto? Pero entonces ahora, ¿qué pasa con los cloros? Ahora tengo seis cloros del lado de los productos, mientras que solo tengo dos del lado de los reactivos.
Bien, ahora que vamos a ver, hay otra respuesta en el chat. Correcto, ya hay una respuesta en el chat y la respuesta que está en el chat coincide con lo que yo estoy en este momento colocando. Vamos a verificar ahora la cantidad de cada uno de los elementos presentes. Entonces, vamos a comenzar con el carbón. Dos carbonos del lado de los reactivos, dos carbonos del lado de los productos. Cloros. Del lado de los reactivos hay 8. Del lado de los productos tengo 4, 6, 8. ¿Correcto? Potasios. Tengo, hay 2 del lado de los reactivos, hay 2 del lado de los productos. Cromo. Uno del lado de los reactivos, uno del lado de los productos. Oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? Del lado de los reactivos hay 4, del lado de los productos hay 2 y 2 son 4. Bien, entonces de esta forma ya tenemos balanceada esta ecuación química por el método de tanteo o inspección. Aquí esto, voy a borrar aquí esto para que no me dé problemas en la próxima lámina. El siguiente método, el método redox. El método redox, ¿en qué consiste? Para este método necesitamos conocer los números de oxidación de los elementos. Entonces, en primer lugar, se coloca sobre cada elemento, se escribe sobre cada elemento su estado de oxidación en el compuesto en el que está participando. Aquí yo ya los estoy mostrando. Existen las reglas, ¿m? Para los estados de oxidación. Por ejemplo, cuando hay un elemento puro, su estado de oxidación es cero. El estado de oxidación del oxígeno en general es -2. Para el hidrógeno puede ser +1 y es -1 en el caso de los hidruros. Cuando no es un ion, la suma de los estados de oxidación tiene que ser igual a cero porque las sustancias son eléctricamente neutras. Solo en el caso de que sean iones, cationes o aniones, que van a tener siempre una carga, siempre vamos a tener allí un valor. En caso contrario, la suma de los estados de oxidación siempre me tiene que dar igual a cero.
Para el agua, el estado de oxidación del oxígeno es -2 y del hidrógeno es +1. Cuando yo multiplico ese estado de oxidación +1 por la cantidad de veces que está el hidrógeno presente, entonces esa suma me da 0. Me queda +2 menos 2 es 0. Es decir, que el agua es eléctricamente neutra. Para el ácido nítrico, en el estado de oxidación del oxígeno es -2, para el hidrógeno es +1, entonces en este caso para el nitrógeno es +5. Así como identifico el estado de oxidación de cada uno de los elementos en las sustancias del lado de los reactivos, lo hago para las sustancias del lado de los productos. Y lo que identifico son la cantidad de electrones que están participando en la reacción de oxidación y en la reacción de reducción. Entonces, el nitrógeno pasa de estado de oxidación +5 a +2. Es decir, que él redujo su estado de oxidación, es decir, que él ganó electrones, ganó 3 electrones. El estaño, que tenía estado de oxidación 0, pasó a estaño +4. Es decir, que él perdió electrones. Es decir, que aumentó su número de oxidación y perdió 4 electrones. Una vez que yo identifico la cantidad de electrones que se ganan o se pierden, ya identificados, entonces yo lo que voy a hacer es colocar ese número en el compuesto o en este caso en el elemento, en la sustancia pura que cambió su estado de oxidación. Es decir, que el estaño que cambió de estado de oxidación y que perdió 4 electrones, en donde él esté presente, yo voy a colocar el coeficiente 3. Bien, entonces en el lado de los reactivos aquí coloco 3 y del lado de los productos donde él está participando coloco 3. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno, él gana electrones. Entonces, donde él está, yo voy a colocar es el número 4, que fue la cantidad de electrones que perdió el estaño. Y entonces coloco 4 delante del ácido nítrico y 4, el número 4 delante del óxido de nitrógeno. Si revisamos la cantidad del número de elementos que está al lado de los reactivos y del lado de los productos, vamos a verificar que la ecuación está balanceada. Entonces, este es el método redox. Ahora, el último método, el método algebraico. El método algebraico consiste en escribir expresiones matemáticas simples que me indiquen la relación que hay entre la cantidad de los elementos presentes del lado de los reactivos y el lado de los productos. Este método es, es poco usado, pero es más interesante. Vamos a ver aquí. Aquí tengo el amoníaco, reacciona con el oxígeno para formar óxido de nitrógeno y agua. Voy a escribir
una letra delante de cada una de las sustancias que están presentes. Entonces, delante del amoníaco escribo la letra A, delante del oxígeno la letra B, delante del óxido de nitrógeno la letra C y delante del agua la letra D. Para el nitrógeno, yo digo que en este caso A es igual a C. Para, vamos a ver para el oxígeno. Para el oxígeno del lado de los reactivos, yo digo que 2B es igual a C más D. Y así que ya tengo aquí, ya tengo estas dos primeras expresiones. A es igual a C y 2B es igual a C más D. Ahora, esta expresión que dice 3A es igual a 2D, ¿a quién se refiere? Se refiere al hidrógeno. 3A es igual a 2D. Entonces, aquí están estas tres expresiones. De estas tres expresiones, fácilmente puedo deducir que A es igual a 1 y que C es igual a 1. Como ya he identificado el valor de A y el valor de C, yo sustituyo este valor en otra expresión y puedo hallar el valor de D y puedo hallar el valor de B. ¿Tienen alguna pregunta sobre este método? La pueden escribir en el chat. ¿Ya conocían este método? Ahora les quiero mostrar para la parte de estequiometría dos plataformas en las que ustedes pueden hacer ejercicios desde lo más simples hasta la complejidad que ustedes lo deseen. Una es una plataforma gratuita, a ver, para compartirles la pantalla. Esta es una plataforma EasyTask
aunque el nombre es en inglés, si ustedes se suscriben en español, pueden interaccionar con esta IA en su idioma y aquí pueden hacer ejercicios de estequiometría o de cualquier otro tema de química, desde el ejercicio más simple al ejercicio más complejo. Y esta IA les puede dar una, él les va a mostrar un rotero para guiarlos o, mm, o colocarles un ejercicio para que ustedes lo desarrollen. Y ahora en el chat les voy a compartir, y está, les acabo de compartir la dirección de una página de un profesor en Estados Unidos donde hay ejercicios de estequiometría desde el nivel más sencillo al más complejo. En este caso, ustedes están viendo en la pantalla la, la plataforma del profesor Gale. En la plataforma del profesor hay tres niveles. Y el nivel uno, que es el más sencillo, vamos a ver para que ustedes aquí compartan. Aquí está. Este es un tipo de ejercicio que está en el nivel más sencillo. Entonces, en este ejercicio, él muestra, aquí indica A, B y C, son las sustancias que están reaccionando. Run reaction es que la reacción comience a ocurrir. Y aquí hay un corto quiz. Lo que sucede es que cuando yo le haga clic, ustedes no van a ver la pantalla, no van a ver la nueva pantalla que se va a abrir, pero él allí va a preguntar que escriba quiénes son los que están reaccionando y cuáles son los productos. O también lo puedo escribir aquí. ¿Bien? Ese es el nivel más sencillo. Él está diciendo sorry porque no le estoy escribiendo nada. ¿Bien? Entonces los invito a que utilicen esas dos direcciones que les acabo de compartir para cualquier ejercicio de estequiometría. Ahora, lo que les voy a mostrar aquí es, para realizar cualquier ejercicio de estequiometría, lo que nosotros debemos conocer es la información que me suministran los coeficientes estequiométricos. Y yo puedo trabajar con esa información en masa, en volumen o en número de moléculas. Siempre teniendo en cuenta que un mol, ¿m? Yo lo puedo manejar en cualquiera de esas tres cantidades. En esta reacción sencilla, un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso, aquí me falta escribir un 2, para formar 2 moles de amoníaco gaseoso. La proporción en moles, ¿quién me lo da? Me lo da los coeficientes estequiométricos.
Si yo quiero expresar esta proporción de moles en masa, yo lo que debo calcular es la masa molar de cada una de esas sustancias y multiplicarla por el número de moles que está presente. Entonces, la masa de un mol de nitrógeno gaseoso es 28 gramos. La masa de un mol de hidrógeno es, si yo tengo aquí es 2 gramos de amoníaco. La masa de un mol de amoníaco es 17. Como hay 2 moles de amoníaco, es 2 veces 17. Cuando quiero expresar esa relación en moléculas, vamos a ver. Voy a ver, ¿no están viendo la pantalla? Ya, ahora puedes ver la imagen. En moléculas. Entonces, siempre teniendo presente que por mol voy a tener 6,02 por 10 a la 23. Simplemente lo que voy a multiplicar es ese número de moléculas por el número de moles que están presentes. Ahora, si yo quiero expresar el volumen, un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura va a ocupar 22,4 litros. Y ese es el valor que debo siempre tener presente, que un mol de cualquier gas en condiciones normales, aquí llamo condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, la temperatura es la temperatura ambiente y la presión es la presión atmosférica. Para finalizar, lo que les muestro aquí es una regla memotécnica. Y en esta regla, lo que hay que tener presente es que en una reacción química siempre voy a observar los moles de reactivos que se transforman en una determinada cantidad de moles de productos. Yo llamé los reactivos A y los productos B. Que puedo expresar y puedo manipular estas cantidades de moles como número de partículas, como masa o como volumen de sustancia. Cuando lo voy a hacer con volumen de sustancia, siempre debo recordar que un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Para la masa, si quiero trabajar en masa, debo tener presente que Donas. debo calcular, Quiero comer donas. Donas. debo calcular la masa molar del compuesto o de los compuestos. Y si quiero trabajar en cantidad de partículas, lo que debo tener presente es que un mol de cualquier sustancia contiene 6,02 por 10 a la 23 entidades. Es decir, que si tengo un mol de moléculas, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si tengo un mol de una sustancia pura, por ejemplo, hierro, sodio, potasio, entonces ese mol de ese elemento corresponde a 6,02 por 10 a la 23 átomos del elemento.
¿Qué secuencia de pasos los puede ayudar para un cálculo estequiométrico? En primer lugar, escribir la ecuación involucrada, luego van a proceder a balancearla. En tercer lugar, van a relacionar los coeficientes con el número de moles y finalmente van a establecer una relación entre los datos y la pregunta del ejercicio. Bien, esto es todo por hoy. Gracias por conectarse y cualquier duda la pueden escribir en el chat. La grabación en unas horas ya va a estar disponible. De nada, que tengan una feliz tarde.